Saludos amigos, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Esperando que bien. Dándole las gracias por estar aquí una vez más en Conversando con Ricardo López. Aquí en Multimedios Amanecer, la plataforma a la cual usted debe integrarse, debe buscar toda la forma de ver cómo usted se suscribe. En Cananga TV, televisión en tus manos. Nosotros estamos aquí en este inicio de semana para compartir con ustedes análisis, informaciones. No olvide suscribirse, darle like a todos los comentarios y a todos los espacios que hemos preparado con usted. Recuerde que por todas las vías que sale en el cintillo que ustedes están observando, sale donde nosotros vamos a estar conectados con ustedes. Así es que vamos a pasar a darle una lectura a las principales informaciones que salen en el medio del día. Dice que Abinader se reúne en la frontera con el presidente de Haití, Jovenel Moïse. La Mesía puesta a investigación. Europa arrecia restricciones por pandemia. Los contagios avanzan y también la nueva cepa. La vacuna del COVID será gratuita y voluntaria. El gobierno del PRM busca un pacto eléctrico de grupos interesados. Esa es la opinión del representante de la UAS ante el Consejo Económico y Social, Fernando Peña. Aborto. El episcopado apela a lo legal contra causales. En la justicia, el PETCA allana más por caso Antipulpo. Y en los deportes, Águilas y Gigante inician serie final del Cibao. En cuanto a los espectáculos, los artistas, los actores están con el grito al cielo. Toque de queda paraliza la ciudad. Miren, República Dominicana, que es un país colocado en los países tercermundistas, los países que tienen una economía tutelada y que prácticamente todo aquí va a depender de cómo se manejen los organismos internacionales. Esto así porque nosotros adolecemos de un plan integral para catapultar, para llevar a la nación dominicana a otros niveles económicos y a otros niveles educativos, lo que conlleva a que haya un mejor comportamiento de sus ciudadanos. Mucho se ha hablado de la situación en República Dominicana, de el comportamiento de la ciudadanía con esto del COVID. Pero hay que decir las cosas como son. En este preciso momento en el que el empleo anda rondando el 23-26%, el desempleo, la mayoría de los dominicanos vive del día a día. El chiripero, el que sale a buscársela. Esto siendo también atacado por una migración haitiana que no ha tenido control. No hay control. No es verdad la situación de que hay niveles de control en cuanto a la entrada masiva de haitianos. Bueno, si usted quiere verlo, vaya a Caribe Tour, vaya al metro, vaya a todos estos autobuses de transporte que viajan hacia Haití. Y usted verá cómo llegan continuamente.
tan solo con un permiso o algo. Y esa gente, la mayoría de ellos se quedan aquí. Entonces, cuando el presidente de la República se reúne en la frontera con el presidente de Haití, Jovenel Moïse, y trasciende que es una reunión no oficial, entonces uno se hace la pregunta, pero ¿y cómo que no es oficial? Cuando un presidente de un país se reúne con otro presidente con el que compartimos frontera, todo lo tratado allí debe ser oficial. Ah, bueno, que por la vestimenta que ellos tenían no era protocolar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero la verdad es que las relaciones que nosotros tenemos con Haití marca mucho un interés comercial de grupos empresariales que durante mucho tiempo, no ahora con este gobierno, durante mucho tiempo no pagan impuestos. Y que todos los negocios que tienen con Haití pasan como si tuvieran un negocio con República Dominicana. Y los aranceles que se debe pagar por la comercialización con otros países debe ser diferente. Y es diferente. Lo que sucede es que lo pasan como que es un comercio en República Dominicana, algo normal, algo del patio. Pero como tenemos intereses de grupos empresariales que son los que tienen el control y el dominio de todos los estamentos prácticamente de un país, la cosa hay que dejarla pasar. Hay que dejarla pasar. Fíjense algo. ¿Ustedes creen que en el inicio de esta pandemia los supermercados han perdido? No. Muchos productos que ellos tenían que estaban prácticamente en fecha de vencimiento, eso lo dispararon y se le vendieron todos. Todos. Amén de que ahora continuamente siguen aumentando los precios de los artículos de primera necesidad. Y las autoridades y control de precios, amén, gracias, no están en ningún lugar. Señores, aquí no se controlan los precios. Lo más simple y sencillo es que usted ve en los colmados, en cualquier colmado, en un sector, en un barrio, usted va a ver que un mismo producto tiene 4 y 5 precios, afectando el bolsillo del más pobre y el más necesitado. La pregunta es, ¿hasta cuándo el gobierno podrá subsidiar a todas las personas? Ya se dijo que hasta abril. Pero un país en el cual la producción ha mermado bastante con esto de la pandemia, no es cierto, no es verdad que nosotros vamos a salir rápido de esto. Con una economía como está, que la economía no se está reportando bien. Un déficit que aunque ha disminuido, como dice el gobierno, y ciertamente ha disminuido, pero se mantiene un déficit. Y una empresa que opera con un déficit continuo va a la quiebra. Va a la quiebra. Entonces, los organismos que están trabajando en esto de la pandemia y de la economía deben aplicar los correctivos del lugar. Esto de la mano con los casos judiciales que se llevan. Porque la gente, el pueblo llano está viendo como que el castigo y persecución de la corrupción parece que es un show. Parece que es un show. Fíjense lo siguiente. Aquí hablan de que el PEC allá nada más por caso de Antipulpo. Bueno, pues la vivienda del ex directivo de Edenorte fue allanada. Ministerio Público allana casa de Correa, no lo apresa. ¿Qué dicen los abogados representantes
del señor Correa, que allí no encontraron nada. El ex administrador de Norte entendía, era del jefe Pulpo Alessi, defensa, su abogada dijo, no hallaron nada. Dicen que la vivienda de ese administrador era de Alexis Medina. Pero señores, ¿ustedes recuerdan la rueda de prensa que dio el ex procurador general de la República al inicio del caso Odebrecht, Jean Alain? Él dio una rueda de prensa para advertir, para decir que se iban a producir allanamientos. Pero si yo tengo algo que me puedan encontrar, yo lo voy a dejar para que me lo encuentren. Yo no sé cómo es que operan aquí en este país los casos de investigaciones. Salen a los medios de comunicación, vamos a ir a investigar, o de dentro de ellos sale la información, y cuando van a investigar no encuentran nada, y lo que encuentran prácticamente no inculpa a estas personas. ¿Hace qué tiempo el nuevo administrador de Edenorte planteó y dijo la mafia que había con los vehículos de Edenorte? Que todos los vehículos de Edenorte estaban arrumbados como chatarra, única y exclusivamente para contratar, para rentar otros vehículos. Eso fue el año pasado, estamos hablando de octubre por ahí. La pregunta que uno se hace es la siguiente. Inmediatamente se investigó a ese administrador, se llamó, se hizo una querella formal, se tomó en cuenta las declaraciones hechas por el actual administrador de Edenorte. Entonces ahora vienen a hacerle un allanamiento a la casa. Muy bien, ¿qué tiempo después? Bueno, claro que no van a encontrar nada. Que de hecho está haciendo muy bien la Procuraduría General de la República con iniciar el proceso de ver cómo se hicieron las auditorías en la Cámara de Cuentas. Que parece ser que van a levantar cargos contra los miembros de Cámara de Cuentas y fiscales anteriores, porque ahí se violaron todos los procedimientos, se falsificaron documentos, se extraviaron documentos. Ojalá y que así sea, porque claro, debe iniciarse por ahí. Lo que condena son los casos que se hayan examinado y se hayan investigado y tengan una consecuencia. Porque si no hay pruebas, entonces no hay culpabilidad. Aunque observamos que la mayoría de estos funcionarios, antes de llegar a ocupar sus posiciones, ¿qué era lo que tenían? Nada. Y el Vox Populi dicen, ¿cómo se enriquecieron? ¿Cómo esta gente pasaron de ser simples empleados a ser potentados, millonarios y multimillonarios? O sea, las cosas están ahí, están claras. Están claras. Lo único que hay que hacer es seguir el debido proceso, pero sobre la base de que cuando se va a instrumentar algo, algún expediente, sea con una base sólida para que no se caiga.
y averiguar por dónde que se están filtrando las informaciones de a quiénes o a quién se va a allanar. La Procuraduría no está para estar dando muchas informaciones a los medios de comunicación. Los casos hay que ventilarlo es en los juzgados, en las cortes. Bueno, que se está protestando porque al ex administrador de Edenorte se le puso un impedimento de salida ilegal. No puede ser ilegal siempre y cuando un juez lo autorice. Porque ningún procurador, ningún fiscal puede levantar una orden en contra de un ciudadano como esa de impedimento de salida si no está en una sentencia de un juez, sino con una orden de un juez. Se supone que debe tenerla. Como deben tener impedimento de salida todos los exfuncionarios de Danilo Medina, incluyendo a Danilo Medina. A todos. Pero ya eso debe estar ahí, hace rato que debió estar ahí. Miren, la verdad es que uno no entiende cómo debe ser. Bueno, los representantes y los defensores de los implicados en el caso de Brecht pidieron que el caso de la comparecencia de los testigos brasileños de la empresa Odebrecht se publicara. Bueno, el organismo de los jueces, el colegiado, dijo que ok, que no se iban a televisar, pero que se iban a dar las informaciones de todo lo que allí se hablara, aunque aunque en vivo no se televisara, no se pasara a los medios de comunicación. El testigo Dantas sigue en el caso de Odebrecht. O sea, Dantas Becerra, que es uno de los ejecutivos de Odebrecht, seguirá dando declaraciones. Al final de cuentas, el país espera que el caso Odebrecht y todos los casos de corrupción no sean más que pan y circo. Oigan lo que estamos diciendo. Nosotros queremos que en el caso Odebrecht y otros casos de corrupción administrativa no sea más de pan y circo. Y que en realidad se persiga y se obtengan todos los recursos y el dinero que se robaron esta gente. Y que llegue nuevamente a las arcas públicas. Porque miren, necesitamos recursos más que suficientes para enfrentar los problemas económicos que tiene este país. Sobre todo en este momento de esta pandemia. Y no es posible que estas gentes se hayan llevado miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Que recobremos lo que se han robado, pero que además el gobierno comience a desmontar las exenciones abusivas que se le está dando a todos estos empresarios. Nosotros no nos vamos a cansar de decir esto. Señores, no es posible que más de 238 mil millones de pesos todos los años se le esté dando en exenciones a empresarios multimillonarios. No es posible. Porque el pueblo ya no paga demasiado en impuestos indirectos. Y hay una evasión de impuestos que única y exclusivamente
los que estamos pagando impuestos somos de clase media. Pero aquí de clase alta son pocos los que están honrando los impuestos. Y si lo honran es porque están recibiendo por detrás muchas exenciones. Ahí vemos en la parte fundamental lo que plantea Fernando Peña, que es el representante de la UAS ante el Consejo Económico y Social, de lo que se pretende con el pacto eléctrico. Pero ese pacto eléctrico hay que revisarlo sobre la base de que nosotros no podemos seguir pagándole a plantas por el simple hecho de tener un contrato de capacidad instalada, pero no esa capacidad servida. Aquí se hizo contrato con la Smith-Erron, que ahora se le cambió el nombre hace un tiempo, Estrella del Atlántico. Única y exclusivamente se iba a pagar por la capacidad instalada, no por la capacidad servida. Entonces, todos esos contratos hay que revisarlo. Es que usted no puede pagar por algo que a usted le ofrecen y no le sirven. Nosotros vamos a colocar una planta que tiene una capacidad de 10 megas. Sí, pero es instalarla. No servir ni conectar eso con el servicio eléctrico. No, pero tenemos una planta que tiene 10 megas, por ejemplo. Señores, aquí se ha hecho un negocio, como llaman vulgarmente, el negocio del capaperro. El Estado, el gobierno, invierte recursos cuantiosos en plantas eléctricas, en termoeléctricas, en hidroeléctricas. Recursos del pueblo y luego se lo pasa a empresas privadas para que ellos administren y regenten y negocien con el dinero del pueblo sin ellos poner un centavo. O si ofrecen colocar un centavo, lo dejan en la banca privada. Ah, sí, mire, yo voy a aportar 50 millones de dólares. Yo lo deposité aquí en X banco. Sí, pero eso nunca se usa. Se usa el dinero del gobierno. Y así todos los grupos políticos que no han gobernado tienen su gente en el sector eléctrico, beneficiándose y sacándole millones de dólares al gobierno, al Estado dominicano. Son casi 40 millones de dólares que se llevan todos los meses estos IPP, estos generadores privados. Entonces, todo eso dentro del pacto hay que revisarlo. Todo eso hay que revisarlo. Continuamente vemos cómo aquí se hacen contratos, se hacen acuerdos para perjudicar al Estado. El de la autovía del Este. Ah, pero no podemos revisar ese contrato porque ese contrato estuvo amarrado por 18 años. Llegó Hipólito, lo dejó amarrado, el responsable Leonel. Y a Leonel Fernández no se le toca ni con el pétalo de una rosa en este país. Culpable de muchas situaciones, como ese. Que lo aprobaron los senadores del PRD y los senadores y diputados del PRD y del PLD y de otro partido. Sí, pero estuvo mal el contrato. Un contrato leonino lesivo a los intereses del país. ¿Que beneficia a quién? Porque alguien me va a decir única y exclusivamente que beneficiaron a X sector y que del sector político
del entonces gobierno no se beneficiaron. Cuando aquí se investigue de verdad los beneficios y los recursos que le han sacado al sector eléctrico, miren, aquí se van a caer unos cuantos santos. Lo de Temito Clemontal, lo de Radamés Segura, hay que revisarlo bien. Todas esas administraciones hay que investigarlas. Porque es que aquí, en este país, lo he dicho y sigo diciéndolo, desde 1844 se montaron unos corsarios, unos piratas que han venido detentando y haciéndose cada día más ricos con el dinero del pueblo. Por eso ustedes ven que se está hablando tanto del comportamiento del ciudadano. Claro, ¿por qué? Porque el dinero que se roban se deja de invertir en educación. Miren cómo está ahora Franklin de la MESI, que apuesta a la investigación. Sí, pero Franklin García, mi querido amigo, doctor, es con recursos que se hacen las investigaciones. Para usted investigar no es con centavos, es con recursos. Y esos recursos no le llegan porque se los roban 2 o 3 políticos. Por eso el sistema educativo, que aunque nosotros estamos invirtiendo el 4% del PIB en educación, no tenemos los resultados de cambiar una mentalidad. Bueno, por ejemplo, miren ahora. Ahí vi una información en cuanto a la farándula que el urbano Ozuna adquiere la emisora Sonido Suave, $2 millones. ¿Para qué adquiere esa emisora Sonido Suave? Para convertirla al género urbano. Señores, de las pocas emisoras que nosotros tenemos del espectro que pueden sonar una música agradable al oído, la adquieren estas personas para convertirla en la misma basura, para comenzar a vertir estiércol y basura de una música que, aunque hay muchas que se pueden escuchar y que son bien, pero la gran mayoría es basura, lo que tiene a la juventud donde está. Entonces, ¿cómo invertir en una educación si lo que nosotros queremos son borregos? Personas que no tengan razonamiento, que no piensen, que no se puedan empoderar. Y es una situación. Bueno, que la ciudadanía es irrespetuosa, que eso, claro, porque no tenemos autoridades que lo eduquen sobre la base de un buen comportamiento ciudadano, porque todo lo que hay en el espectro es para que tengamos el ciudadano que tenemos hoy en día. Y hay un detalle siguiente, óiganme bien, sobre la base de que muchos comunicadores están diciendo y están planteando que el cuidado y la educación de tus hijos es el problema de los padres, que son los padres que tienen que controlar a sus hijos sobre la música que escuchan. Y yo les pregunto a ellos, ¿y el padre está 24/7 al lado de sus hijos? ¿O no son los jóvenes los que tienen la mayor capacidad para manejar las redes? ¿O no hay la capacidad de un jovencito de eso, de ocultar un contenido para que su padre les revise tal o cual aparato mientras ellos ubican otra cosa? Porque si ellos están en un medio donde tienen amiguitos y los amiguitos están escuchando una música, por más que sea, ellos lo van a escuchar. A menos que usted tenga trancado 24/7 a sus hijos y usted le apague toda comunicación y no tengan ninguna comunicación con el medio exterior.
Pero cuando usted tiene programas de televisión que lo único que le están bombardeando es consumo de bebidas alcohólicas, sexo, droga y un mal comportamiento, ¿qué usted quiere que haga el padre? No tiene, porque no hay una autoridad que le ayuden a esto. No hay una autoridad que le ayuden a esto. Y solo que el COVID, la covidianidad, tiene a todos los componentes artísticos que le pueden aportar a esta sociedad. Trancados no pueden operar. No pueden operar, no pueden. Se están yendo a la quiebra. Pero los urbanos están en la calle. Como nosotros hemos colocado aquí video de urbanos en los barrios haciendo conciertos. Con la aglomeración de personas, de muchos jóvenes sin mascarilla, sin protección. Y muchas veces policías cuidándolo. Porque parece que es un plan. Vamos a dejar que la juventud se descarríe, vamos a dejar que la juventud se vaya de cabeza, porque así nosotros podemos seguir robándole a este pueblo. Porque nosotros podemos seguir haciendo lo que nos venga en gana. El mismo plan que se estableció a partir de 1960, con el plan de Estados Unidos, llevarle a la juventud droga y rock and roll. Y comenzaron a inyectarle droga a todos estos países, a toda esta juventud. Una juventud pensante combinada con desmontar una metodología educativa que se aplicaba aquí para aplicar la metodología chatarra de educación que nosotros tenemos. Una metodología educativa que no lleva al joven a aprender, sino a memorizar. Eso es lo que nosotros tenemos. Por eso, los jóvenes artistas, actores, están protestando. Vi un artículo que sale en el periódico Hoy, en el que está Raeldo López, está Natalie Jacín, Watson Brazoban, protestando porque, caramba, el gobierno no lo está asistiendo. El gobierno no lo está asistiendo. Y ellos tienen compromiso con otros empleados también que tienen. ¿Y cuál es la asistencia que le está dando el gobierno? No, porque aquí única y exclusivamente se están beneficiando en esta pandemia los supermercados, como dijiste, las telecomunicaciones y las farmacias. Señores, todavía hoy en día usted va a una de estas farmacias grandes, de esta cadena de farmacias, y una caja de guante de examen le cuesta 720 pesos. Antes de la pandemia eso costaba 200 pesos y 250. Y todavía se mantiene a esos precios. Parece ser que con un artículo que publicara Raeldo López, un artículo que colocara Raeldo López dentro de su jocosidad, saca el periódico Hoy un artículo. Raeldo, que es empresario, el propietario de Chao Café Teatro, que venía haciendo espectáculo con todo el protocolo del lugar, para abrir, para darle apertura a la parte sana de los artistas, humor, artistas que se presentaban allí con la doble
la doble forma de vender por streaming y con poco público asistiendo al teatro, hoy no puede hacerlo porque hay una restricción. Pero lo que yo me pregunto es lo siguiente, ¿una restricción para quiénes? Porque vamos a hacer lo siguiente, se ha manejado la pandemia desde que empezó esto mal. Mal. Porque si vamos a cerrar el país, cerrémoslo por 15 días y ya. Y podemos luego hacer paros o cerrarlo cada cierto tiempo. Pero cada vez que hacemos esto, que tenemos medidas restrictivas, que no están conduciendo a muchas cosas. De hecho, ahí vi 2 videos lamentables de personas en la autopista que han tenido accidentes y que pierden la vida. ¿Por qué? Por la prisa de llegar a tiempo para que no le cierren el puente, para que no le pongan un retén. Porque la libre circulación debe estar normal, la libre circulación. Entonces no estamos entendiendo por qué las restricciones. Ayer el tapón era interminable en el puente Juan Bosch. Porque no hay una educación, porque el pueblo no está educado para cumplir con todo lo que le conviene, sino que rienda suelta. Y entonces fíjense cómo publican que por la cuestión de las multas se han recaudado unos 62 millones de pesos. El interés es multar al ciudadano. Como siempre lo he dicho, llegó Hito Bisonó a Industria y Comercio y se le olvidó, se le perdió la fórmula del aumento de los combustibles. Los combustibles están carísimos y los tapones están interminables. Decían antes que los tapones obedecían a que estaban los colegios abiertos y en la hora pico, que iban a buscar los niños a los colegios. Señores, los tapones están peores ahora. ¿Pero por qué están peor los tapones ahora? ¿Por qué están peor? Por lo que estamos manifestando hace tiempo. Porque la DGCET, los AMET están debajo de los semáforos y dando cambio de una forma en el que hace como 2 o 3 días yo tardé en la Pedro Livio Cedeño para cruzar la Máximo Gómez. En ese trayecto desde la María Monté hasta la Máximo Gómez, yo duré prácticamente 1 hora 20 minutos. 1 hora 20 minutos en un trayecto de menos de 700 metros. ¿Por qué? Porque ahí estaban los AME dándole paso a la Máximo Gómez para Santo Domingo Norte. Y hay un semáforo ahí. ¿A qué conlleva eso? Eso conlleva, en primer lugar, a un desorden. Que con ese desorden se aumenta el consumo de combustible. ¿Y a quién beneficia el consumo de combustible? Lo hemos dicho aquí, El interés es recaudar. Sí, pero recaudar, pero tú estás lesionando a la gran mayoría. Si tú quieres recaudar más dinero, entonces revisa las exenciones que tú le estás dando a los que más pueden. Que en un país los que más pueden son los que tienen que pagar más. Son los que tienen que pagar más. Un país educado es un país manejable. Y entonces un país en caos se benefician 2 o 3. No sé por qué hasta esta altura de juego aquí no se ha establecido una voluntad real de cambiar esta sociedad.
Porque el presidente Luis Abinader ha demostrado que tiene voluntad, sí, pero encontró una estructura, un status quo que tiene que luchar con ese. Tiene que luchar con ese estatus que llegó y encontró. Porque hay personas en el gobierno que le conviene también esa situación, que defienden los intereses de empresarios y que hay que revisar una agenda del gobierno para ver cómo la gran mayoría del país se beneficia. No es canonjías, no son programas de darle a la gente el quédate ahí. Aquí hay que acabar con la cultura del parasitismo, pero sobre la base de implementar un modelo de aumento de la producción. Por ejemplo, en estos precisos momentos, ¿por qué no se establece un programa de reparación de las calles, de los barrios, de los caminos vecinales, en el que se integre a la población, a la gente del sector? No se le están dando la contrata a 2 o 3 individuos y hacen lo que quieren, como está sucediendo, como le he dicho, en la Leonor de Santiago Rodríguez, que le dejan la contrata del arreglo de los caminos vecinales a uno que es el propietario de un vacacional, y ese invierte todos los recursos en ese vacacional, no en resolver el problema de los caminos vecinales, no, su problema él primero. Pero lo encontraron ahí, tiene 14 años en ese puesto y lo mantienen ahí. Y saben que se está beneficiando y no lo quitan del puesto. Y no resuelven el problema. Deben entregárselo a la comunidad. Aquí esos proyectos deben dárselo a la comunidad en un pool en el que sean los comunitarios los encargados de eso, que sí saben dónde se necesita. Ah, pero se lo están dejando a la misma gente que anteriormente se beneficiaban, a los PLDistas. Y no los PLDistas, porque muchos ahora se fueron al río Jordán y se reciclaron. Y ahora están en la fuerza del pueblo. Y quieren mantener los mismos puestos, aupados por los políticos, algunos del PRM y otros de la fuerza del pueblo, que fueron unidos con el PRM a las elecciones. Y entonces están burlando de los dirigentes del PRM. Por eso ustedes ven que nosotros hemos dicho aquí que no vemos la razón por la cual José Paliza, Carolina y Deline no piden una licencia. Que pidan una licencia en el partido para que hayan otras personas que sean los que estén en la fase operativa del partido. Lo he dicho y lo repito, no se puede afilar cuchillo para su garganta. No se puede afilar cuchillo para su garganta. Señores, esto de la pandemia se ha manejado mejor en los países que tienen un control de la ciudadanía, que son los países socialistas. Pero que ese control no significa fuerza férrea, no, porque es un país educado. Es un país que apostó a la educación, a que el ciudadano valore lo que le conviene. Pero aquí en el caos, aquí lo que se valora es lo que le conviene a un grupo de empresarios. Nosotros en realidad apostamos a que las cosas se hagan bien y correctas. Eso es lo que a nosotros nos interesa. El gobierno habla de vacuna de COVID, será gratis y voluntaria. Las primeras 25,000 dosis
de Pfizer llegan este mes y serán para personal de salud que trabaja directamente con pacientes del virus. Ya la gente está hablando y está diciendo, y con razón, ¿eh? Oigan lo que estamos diciendo, y con razón. Hay que proteger al sector salud, porque el sector salud es el que garantiza que se mantenga este sistema sanitario todavía a flote. La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro Plutarco Arias fueron en una visita a los hospitales y las clínicas de Santiago para ver allí cómo se está desenvolviendo aquello. Nosotros decimos lo siguiente: 25,000 dosis de vacuna Pfizer. Y ya la gente dice, ay, entonces a nosotros nos van a aplicar la AstraZeneca, que es la que tiene la mayor crítica. Porque otros dicen que no, que esa AstraZeneca es la que tiene el doctor José Joaquín Puello, de eminencia, que nosotros respetamos, dice que la AstraZeneca es buena. Pero ¿por qué entonces traer la Pfizer para el personal de salud y la AstraZeneca ahora? O sea, yo creo que ha faltado comunicación. Yo creo que ha faltado comunicación de parte del equipo de salud que está manejando esto del COVID. Por ejemplo, la de Pfizer, las 25,000 dosis que van a llegar para el personal médico, ahora que el presidente Luis Abinader dice que se va a vacunar con esa, expliquen el por qué esta 25,000 primero y por qué los otros 10 millones de AstraZeneca son los que van a llegar. ¿Por qué? Ok. Entonces, una explicación a que las 25,000 unidades fueron pagadas por un pool de empresarios privados, no el gobierno. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ah, pero fue el gobierno que pagó las 25,000 unidades de la Pfizer. Entonces ahí se complica la situación. Ahí se complica la situación. Porque estamos hablando de recursos económicos de un sector privado y del sector público. Esa se la van a aplicar a un... Entonces tenemos dos tipos de ciudadanos. Estamos dividiendo la ciudadanía. Hay una persona más importante que otra. En este caso todo el mundo es importante porque es una vida. Y es la salud. Pero la información debe salir del ministerio. Debe salir del equipo. El por qué nosotros vamos a aplicar 25,000 dosis de la Pfizer y las otras van a ser de AstraZeneca. Que quede claro eso. ¿Por qué razón se va a hacer así? Para que el pueblo no tenga duda. Porque ahorita viene el problema de que la gente no se quiere vacunar con esa. Porque no le llevaron el mensaje claro. No le llevaron el mensaje claro. Y el mensaje debe ser lo más claro posible. Porque estamos hablando de salud, estamos hablando de una pandemia. Y estamos hablando de situaciones en las cuales la Pfizer dice que tiene para el caso de la nueva cepa, tiene protección. Pero hemos escuchado muchos médicos que se han puesto la vacuna y que son especialistas en el área que dicen que la inmunidad será por 6 meses. Que los que se han vacunado ahora tendrán que ponerse la segunda dosis en marzo. Pero que además hay una cosa que deben tomar en cuenta. Que esa inmunidad hay que estarle aplicando otras dosis porque esos anticuerpos pueden comenzar a ir
quedando el organismo sin la protección y entonces hay que colocar otra dosis. O sea, todas esas pequeñas cosas que están en nebulosa deben ser aclaradas. Si nosotros queremos que este pueblo esté bien informado, debemos hacer las cosas de forma correcta. Gracias por estar en comunicación aquí en Conversando con Ricardo López. Será hasta una próxima en que nos veremos y estaremos compartiendo con usted todas estas informaciones. Muchas gracias, cuídese, mantenga la distancia y use mascarilla.